Hola, soy Javier Benlliure y estoy aquí para hablaros de mi proyecto Educación en Valores para el Audiovisual Online o bien, sencillamente, Valores Online. Primero que nada, situarnos un poco. Llevo más de 15 años dedicados al sector audiovisual, los 10 últimos en mi productora, Kinofilms. Esta experiencia laboral me ha dado una perspectiva sobre la realidad sociolaboral a la que los alumnos de los ciclos formativos de imagen y sonido aterrizarán inminentemente. Bajo mi punto de vista, hay dos aspectos de los ciclos formativos de formación profesional que cabrían ser mejorados. Por un lado, pienso que se da muy poca importancia a un modo de distribución que cada vez tiene más peso. Me refiero al audiovisual online. Atendiendo a los datos ofrecidos por el Q3 Global Digital Snapshot de 2018, el 72% de los jóvenes estadounidenses consumen YouTube a diario. Esto se reduce a un 60% cuando hablamos de plataformas como Netflix o la HBO. Todavía más bajo, hablamos de un 46% cuando hablamos de televisión de pago y tan solo un 22% cuando hablamos de televisión generalista. Estamos en España, eso está claro, pero bueno, hace falta mirar poco a nuestro alrededor para ver que estos datos son fácilmente trasladables a nuestra realidad. Si tenemos esto en cuenta, no percibimos que tal vez se esté dando demasiado peso a la televisión convencional, que por supuesto deben aprender cómo funciona, pero tal vez compaginarlo con este tipo de estudios sobre el audiovisual online. Por otro lado, encontramos una incongruencia en un módulo muy importante. Me refiero al módulo de proyecto de final de ciclo, donde los alumnos realizan un trabajo individual. Pues bien, si estamos diciendo que queremos que hagan un proyecto que se asemeje en la medida de lo posible a un proyecto audiovisual real y profesional, ¿cómo puede ser que pidamos trabajos individuales cuando las piezas audiovisuales se construyen al unificar los trabajos de diferentes profesionales, cada uno con sus características, cada uno con sus habilidades? Además de esto, incluso cuando sí hacen trabajos colaborativos, los encontramos todos dentro del mismo ciclo. Por ejemplo, en el ciclo formativo de realización tienen que hacer un informativo. Allí encontraremos a diferentes alumnos realizando funciones como realizador, ayudante de realización, operador de cámara, redactores, presentadores. Pues bien, realmente ellos están recibiendo una educación que les va a preparar para ser realizadores y ayudantes de realización. Pues lo que yo voy a presentar aquí es algo que humildemente considero que supera estas dos deficiencias. Una actividad colaborativa, transversal, por proyectos, dedicada al audiovisual online. Una pieza que coja alumnos de diferentes ciclos formativos. Por ejemplo, el realizador será de realización, el productor será de producción, el iluminador será de iluminación. Pensamos que esto es algo que se asemeja muchísimo más a lo que van a encontrar el día de mañana. Además, va a dar una pieza de muchísima más calidad y esto es algo que va a repercutir tanto en su motivación como en su calidad educativa. También decíamos que es un trabajo por proyectos, puesto que el profesor se va a limitar a orientarles un poquito al principio y después servir de apoyo siempre que los alumnos lo requieran. Pero en realidad han de ser ellos los que construyan la pieza de principio a fin. Como decíamos antes, se trata de una pieza en formato online. Por eso proponemos, aunque no nos limitamos, pues a un vídeo corporativo, un videoclip, un documental online, una webserie. Pero insisto, son solo propuestas, es un trabajo por proyectos y los alumnos deben ser los que den la última palabra. Respecto a los objetivos de la actividad, en primer lugar, ofrecer una autoeducación participativa y práctica. Hablando de ser prácticos, también un objetivo es mera y exclusivamente superar el módulo de proyectos de final de ciclo formativo. Decir que esta pieza que los alumnos están desarrollando va a conseguir una calidad profesional. Esto
va a servir para que ellos tengan un primer ejemplo con el que salir al mercado laboral, algo que podrán mostrar a aquellas empresas en las que quieran presentar su currículum. Respecto al diseño de la actividad, hemos desarrollado la siguiente estructura. En primer lugar, habrán de formarse los grupos de trabajo, que como decíamos, han de ser transversales. Después, los alumnos decidirán el formato exacto en el que van a trabajar. En tercer lugar, buscarán referentes visuales y temáticos. Después, llegamos a la preproducción en sí. Los alumnos deberán hacer un guión literario, un guión técnico, desgloses de guión, planes de cámara, planes de iluminación, planes de sonido, etc. Además, deberán hacer un presupuesto. Dicho presupuesto deberá asemejarse en la medida de lo posible a la realidad sociolaboral del día a día. Por eso es muy importante que los alumnos se basen en documentos oficiales como es el convenio colectivo del trabajador audiovisual. Habrán de conseguir todos los elementos necesarios para la puesta en escena: actores, vestuario, atrezo, y después llegamos a la grabación. Allí, todos y cada uno de los miembros desarrollarán sus funciones basándose en el aprendizaje recibido en cada uno de sus ciclos. Y por último, llegamos a la postproducción, donde deberán hacer el montaje, hacer el retoque de color e imagen, sonorización, exportar la pieza, por supuesto, y subirlo, como decíamos anteriormente, a una plataforma de video streaming como YouTube, Vimeo, etcétera, etcétera. Respecto a la evaluación de la práctica, si bien estamos hablando de un proyecto colaborativo, debemos decir que la evaluación de los alumnos será individual y llevada a cabo por los profesores de los diferentes ciclos. Esto puede parecer confuso e incluso irrealizable, pero nada más lejos de la realidad. Si nos fijamos en cualquier certamen o gala de premios como los Oscar, los Goya, el Oso de Oro de Berlín, etc., encontramos películas que son juzgadas por sus diferentes facetas. Así pues, podemos encontrar, por ejemplo, películas que han recibido el premio al mejor actor o a la mejor iluminación y ni tan siquiera estar nominados a la mejor película o al mejor director. En lo que se refiere a la educación en valores, animaremos y premiaremos mediante la evaluación a aquellos alumnos que escojan temáticas para sus piezas relacionadas con problemáticas sociales, pues como la violencia de género, la migración. Si todo sale bien, pretendemos ser todavía más ambiciosos y haremos la transversalidad todavía más amplia, puesto que una pieza audiovisual no está construida únicamente por técnicos audiovisuales. Así pues, tendría sentido que ampliáramos nuestra práctica a grados de interpretación, a ciclos de estética, a grados y ciclos de música para la banda sonora. Por último diré que este proyecto tiene lo que para mí es un importante referente, y me refiero al Taller Divercinema contra la Islamofobia 2018, desarrollado por el Centro Educativo Juan Comenius y el Ayuntamiento de Valencia. Si bien es verdad que ese proyecto no toca exactamente los mismos puntos que nosotros tocamos, por ejemplo, no toca tanto como nosotros tocamos el tema del audiovisual online y transmedia, pues lo cierto es que tiene importantes semejanzas, como por ejemplo el tema de la transversalidad. Pues bien, ese es mi proyecto, espero que os haya gustado.